Ahí estamos. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Gracias, igualmente. Muy bien, muy bien. Ya hasta me estaba olvidando de cómo se hacen los live en Instagram. No suelo hacer lives y tenía configurada la cámara para atrás. ¿Cómo estás? Suele pasar. Bien, ¿y vos? Todo bien, la verdad, todo bien, acomodando algunas cositas en medio de todo este lío que suelo tener, pero todo tranquilo. Qué bien, bueno, me alegro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como estaba contando, hace tiempo que tenía ganas de hacerte la invitación, así que nada, una gran Y alegría tenerte por acá. gracias a vos por la invitación, gracias por el tiempo y vamos a hacer lo mejor posible para cumplir las expectativas. Bien, está bien. Si te parece, arrancamos con una pequeña oración. Eh, Así que nada, como para invocar un poquito el espíritu, si querés, la puedo hacer yo, vos, no sé, como quieras. Arranque nomás. Bien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este encuentro, por este momento, por lo que le harás hablar a las personas que te escuchen en este vivo, que vos le hablas al corazón, a las personas que necesitan a través de cada testimonio. Bendito vos, gracias por quedarte acá con nosotros, por guiar este encuentro, por bendecirlo. Te pedimos que te quedes con nosotros, también por la intercesión de la Virgen. Amén. Dios, por el Padre, el Hijo, el Santo. Bien, bueno, no sé si querés arrancar, no sé, presentándote un poquito, Eh, contándonos quién sos. bueno, ¿cómo? Contando, no, 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 como presentándote, un poco contando quién sos. Sentite Bueno, libre. me llamo Santiago, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, ya estoy llegando a los 40 años, lamentablemente, así que eso es una mala noticia. Hincha de River, casado, con 3 perros, lamentablemente, porque todavía los niños no llegan, pero tenemos la esperanza de que en algún momento lleguen. Um, y podríamos decir que soy un comunicador de la fe en redes sociales. Más que eso, no hay nada más interesante para agregar a lo que te dije. Perfecto, bien. Muchas gracias. Buenísimo. La idea es, nada, que nos compartas un poco tu historia de fe, pero sobre todo más enfocado a el reciente descubrimiento que has tenido y cambio que has tenido en tu vida. Nada, también para que creo que también es una emoción, creo, para todos nosotros ver cuando un hermano encuentra como las verdades de nuestra fe y va como descubriendo de a poquito. Yo con mi mamá también miramos mucho tus videos, nos gustan mucho y además de que últimamente me estoy informando un montón porque me encanta la gente que invitas, entonces también es información para todos, pero también esos pequeños videos como de tus primeras reacciones, ahora que pasó Semana Santa, ¿no? Es como muy lindo ver eso, como las primeras eh, cosas que hacen el corazón el Señor, las primeras veces creo que son como las más lindas, así que nada, eh, adelante nomás. Bueno, no sé por dónde arrancar. Si querés ir preguntando cosas específicas para ir más o menos manteniendo una guía, un orden, yo encantado. Ah, bien, bien, te lo tiene muy amplia. Claro, o sea, ¿por dónde arranco? Me pierdo. No, porque yo además tengo un matete muchas veces en la cabeza y arranco por A y termino por Z y después retomo J. Entonces, para no hacerme un lío yo y que se entienda, si querés ir guiando con algún comentario o pregunta, para mí fantástico. Bien, bien. Eh, Bien, no sé, capaz arrancar eso, un poco cómo era tu vida antes, capaz como, no sé si llegaste a la fe o cómo fue quizás que arrancaste un poquito y... Bueno, a ver, eh, yo fui bautizado católico y recuerdo de que de pequeño
mi único contacto con la Iglesia Católica fue justamente el bautismo. Haciendo memoria, en alguna oportunidad, ya siendo parte de la iglesia evangélica, cuando era chico, ¿no? Hablando de cuando era chico, recuerdo que tenía la ilusión de tomar la primera comunión, pero ¿por qué? Porque es como que el evento especial, ¿viste? En la iglesia evangélica eso no estaba, entonces como Claro. que tenía ganas, y me acuerdo que fui, no sé, 2, 3 clases, y después no fui más, pero otro contacto con la iglesia católica la verdad es que no tuve. Eh, Mi contacto con la iglesia evangélica también de pequeño al menos, fue muy fugaz, o sea, yo acompañaba a mi mamá a la iglesia y me acuerdo que la acompañaba algunas veces porque iban todos mis amigos y era re divertido, y otras veces porque me llevaban de la oreja sí o sí tenía que ir a la iglesia contra mi voluntad, así que nada, mi niñez fue así, o sea, no tuve un gran contacto con la fe cristiana, sí sabía que Dios existía, sabía que Jesús me amaba, sabía que no le tenía que rezar a la Virgen, y paremos de contar. Ese era el ABC que Los que me mandamientos. habían enseñado, que claro, ese era el ABC, vos con esto vas a andar bien por la vida, ve, descubre el mundo, ¿viste? Entonces, ese era el ABC, y me había criado con esos principios, ¿no? Yo sabía de que todo lo que venía del catolicismo estaba mal, que eran idólatras, y por ende no me tenía que acercar ahí, y Jesús me amaba, y tenía que orar a Dios cada vez que estuviera mal, porque, bueno, nada, Dios era mi creador, mi padre, y Él siempre iba a estar. Eso era básicamente mi formación en la fe durante mis primeros años, ¿no? Mi formación o desinformación, ¿no? No sé cómo decirlo, pero ese era mi contacto, ¿no? Después, a medida que fueron pasando los años, ya uno, entrada a la juventud, ¿no? Creo 23 años aproximadamente, fui por primera vez, ya no contra mi voluntad, pero sí por primera vez a una iglesia evangélica, ahí me quedé, y fueron 13 años que me quedé en la iglesia evangélica, fui a 2 iglesias distintas, pero durante esos 13 años permanecí en la fe evangélica, nunca me aparté de esa fe, hasta octubre del año pasado que subo un video que se titula Me hago católico, y ahí explotó el mundo y se armó todo un bochinche bárbaro. Eso, en términos fugaces, sin meterme en ninguna ventana abierta, ese sería mi comienzo en el caminar de la fe. Claro, bien. ¿Y cuál fue el hilo que te hizo pasar de tener estos mandamientos de no idolatrar imágenes, no adorar a la Virgen, a considerarte católico? Que tu fe en realidad era la fe católica. Bueno, a ver, yo no es que tenía un problema con mi fe, no es que, eh, ¿cómo decirlo? Llegué, viste, en un momento mal o cosas por el estilo. No, de hecho, en el año 2016, sí, 2016, atravieso una crisis grande, pero que a los poquitos meses me permite descubrir lo que es la apologética. Yo no sabía lo que era la apologética. O sea, la apologética no sé cómo será todavía, porque estoy recién conociendo el mundo católico, no sé cómo será de popular el término apologética o la disciplina de la apologética dentro del mundo católico todavía. Entiendo de que puede haber mucha gente que no esté muy familiarizada con la disciplina, pero en el mundo evangélico o sea, es cosa rara, ¿me entendés? A mí cuando me invitaban, este pibe va a dar una clase de apologética, me tiraban ajo, ¿me entendés? Y decían, ¿qué es esto? Porque no se sabía, no se conocía ni siquiera el término, lo que era, ¿no? Entonces yo también, siendo parte de ese mundo, no conocía qué era la apologética. Y esa crisis de fe del 2016 me llevó a conocer el trabajo apologético de varios protestantes que me permitieron a mí salir de esa crisis de fe que me encontraba por un contacto que tuve con estudiantes universitarios, yo tratando de evangelizarlos. La cuestión es de que, bueno, nada, cuando descubro lo que es la apologética, me largo en las redes sociales para tratar de comunicar esto que también me había hecho, y me empiezo a formar, porque entiendo de que a mucha gente también le puede ayudar de la misma manera que me ayudó a mí. Pasa el tiempo,
yo me enamoro del caso de Cristo, de la resurrección de Cristo particularmente. Un maestro que tuve en la apologética me dijo, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, decía mi abuela, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, y la apologética como disciplina es tan amplia que está bien tener un conocimiento superficial de todas aquellas, de todos aquellos temas que la gente hoy por hoy pueda llegar a tener dudas, pero no podés profundizar en todos ellos, porque si no vas a hacer agua. Centrate en un tema particularmente para saber bien cómo tocarlo. Y recuerdo de que Dios me guió a querer interiorizarme cada vez más en el tema de la resurrección de Jesús. Jesús siempre para mí fue la clave, o sea, es Jesús no solamente el camino para que la gente conozca la fe cristiana, sino también para invitarlas a creer en la existencia de Dios. Jesús es la clave, ¿no? Es el antes y el después de toda vida. Y es por eso que, pese a lo atractivo que puede llegar a sonar temas científicos de la actualidad, ¿no? Y cosas por el estilo, o mismo la rama filosófica de la apologética, a mí me llevó el tema histórico, es como que me hizo, no sé, como un amor a primera vista, por así llamarlo. La cuestión es que, bueno, me empiezo a meter en el tema histórico de Jesús, 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 y estos mismos estudios me llevaban a no quedarme simplemente con un análisis del pasado a través de los lentes de otra persona, sino yo mismo remontarme a las fuentes originales y ver qué es lo que creían aquellos primitivos autores del cristianismo, ¿no? Respecto a Jesús. El tema es que buscando a Jesús me encuentro con la Iglesia Católica. Buscando a Jesús me encuentro con una doctrina que a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que era bastante similar a la Iglesia Católica y no a la denominación cristiana a la cual yo pertenecía. Y estas cosas empezaban a hacer ruido. De hecho, es un lindo título, ¿no? Buscando a Jesús encontrando la iglesia, ¿no? Es un lindo título, que no me lo roben, por favor. Bien, la cuestión es que mi interés no era analizar doctrina, mi interés no era meterme en la discusión iglesias evangélico, protestantismo versus catolicismo, mi interés no pasaba por ahí, no tenía el interés porque, de hecho, mi espacio de apologética nunca trató de discusiones cristianas teológicas, ¿no? Pasaba por otro lado, mi interés siempre estaba en el escéptico, en el que no creía en Jesús. Y fue sin querer cómo me fui acercando al pasado y circunstancialmente me iba chocando con textos que me hacían ruido, ¿no? Que hablaban de la tradición, que hablaban de María, que hablaban de la iglesia, que hablaban de la confesión, que hablaban que hablaban de todo aquello que era muy católico, y me habían enseñado de que eso en algún momento en la historia, en algún siglo, se introdujo porque era parte de todo un paganismo que se había metido dentro de la iglesia católica. Y eso me empezó a hacer ruido. ¿Por qué? Porque yo, no digo porque haya sido el método, perdón, mi perro está como loco, y va a quedar mal que le pegue un grito, pero en algún momento le tengo que pegar un grito. Tranquilo. Entonces, mi interés no pasaba por descubrir la verdadera religión ni nada por el estilo, sino ver a ver Jesús, ¿qué onda? Y mi método fue, y no digo que sea el mejor, pero fue, che, vamos desde los primeros instantes, vamos a los textos más antiguos que tengamos. Obviamente hay que hacer un análisis contextual del Nuevo Testamento, pero hay textos que no forman parte del Nuevo Testamento, no forman parte de la Biblia, pero que también son terriblemente cercanos al origen de la fe cristiana. Y estos datos, esta información para mí era terriblemente relevante para mostrarle a los escépticos que el cristianismo como tal, la fe cristiana como tal, no se había, ¿cómo decirlo? No había aparecido siglos más adelante, sino que era aquella que había sido predicada por Jesús. Entonces empezó a tomar cada vez más relevancia esa fe predicada por Jesús, para tratar de demitificar eso que se suele decir, ¿no? De que el cristianismo fue básicamente una imposición imperial o cosas por el estilo. No, esto nació con Jesús. Y cuando me fui a aquello que nació con Jesús, me di cuenta que lo que había nacido con Jesús era la Iglesia Católica.
Claro, sí, sí. Sí, también para buscar eso, me parece también por lo que vas contando, necesariamente tuviste que salir de solo la Biblia, porque si le vas a hablar a una persona que no cree en Dios, le hablas de la Biblia y es lo mismo que la nada. Porque como no cree en la A, Biblia, o no. a mí, a mí me parece, yo siempre digo, ¿no? No sé si será teológicamente correcto lo que estoy diciendo, si hay un teólogo del otro lado que por favor me corrija, pero a mí Dios me agarró por engaño, diríamos, ¿no? Medio como que me tendió una trampa, ¿no? No sé si esto es correcto decirlo, sepan disculparme, pero para mí Dios me tendió una trampa. ¿Por qué? Porque si hubiera ido por el lado doctrinal, yo era tan solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, que ni atención le hubiera prestado. Pero como me llevó por el lado histórico y apologético, no me quedó otra más que prestarle atención a todo aquello, toda aquella información histórica y perspectiva doctrinal que tuvieran aquellos más primitivos cristianos, ¿no? Entonces me parece de que un poco de trampa del cielo hubo, porque si no, reitero, no conociéndome, no hubiera ni siquiera pensado en la posibilidad del catolicismo. Yo era muy anticatólico. Honestamente, yo era muy anticatólico. Yo pensaba que el Papa era la bestia del Apocalipsis. Yo pensaba de que el falso profeta iba a aparecer del Vaticano un día. Yo pensaba de que, literal, de que el dragón, la figura del Apocalipsis, era literalmente el Papa. Yo creía eso. Yo enseñaba eso. Entonces, era muy anticatólico, pero anticatólico hasta la médula, y a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que todas esas cosas que creía no tenían ningún tipo de sustento histórico. Claro, sí, porque eso te iba a preguntar, porque me pasa mucho a mí de cruzarme con gente que dice estas cosas, sobre todo en los comentarios, ¿no? Viste que en las redes la gente se suelta y dice cualquier cosa. Eh, y me llama la atención como siempre cualquier cosa que uno le dice, ellos te dicen, ¿y eso dónde está en la Biblia? Entonces, por ejemplo, esto que tú me decís, en realidad, ¿dónde está en la Biblia? ¿Qué es el Papa, la bestia, no? O sea, ¿quién se le ocurrió decir eso? O sea, voy a ver a una persona que saca esa conclusión de que podría llegar a ser, por ejemplo. Eh, sí, 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 totalmente. A ver, no sé cómo otra gente llegará a esa conclusión. A mí me habían enseñado de esa manera y me habían enseñado a interpretar la escritura llegando a esas conclusiones, ¿no? Entonces, en un momento de mi vida, después, ojo, hubo un periodo de tiempo en mi vida donde era evangélico, pero no era anticatólico, ya había dado ese paso, ¿no? Pero al principio, los primeros 8 años, de esos 13 en los que fui evangélico, 8, 9 años, era muy anticatólico, sí. Bien. Es interesante cómo el Señor va haciendo un proceso y esto de que decís, yo me conozco y sé que, ¿no? Cómo el Señor nos conoce más, ¿no? Y sabe por dónde agarrarnos. Eh, Bien, y yo he escuchado en tu testimonio que una de las cosas que te atrajo mucho fue el proceso de Eucaristía. ¿Cómo llegaste a investigar sobre eso? A ver, eh, el, el tema de la Eucaristía hay que separarlo entre lo que es la doctrina de la Eucaristía, al menos en mi vida, ¿no? Cómo yo llego a ese punto. Lo que es la doctrina de la Eucaristía con los milagros eucarísticos. La doctrina de la Eucaristía, como muchas otras doctrinas más, yo ya me las venía planteando, ¿no? La transubstanciación era algo que yo me venía planteando realmente, pero que en esos planteos y reflexiones que uno puede llegar a tener en privado, no afectaban más que la mera parte intelectual en mí, ¿no? O Claro, sea, era algo para meditar, sí, era algo digno de considerarse seriamente, sí, pero no pasaba de eso, o sea, no había algo que me obligara a involucrarme de lleno en la causa. Era una cuestión meramente doctrinal, y es que de hecho, en el mundo evangélico es natural esto, que ante esta clase de problemas uno lo toque de forma hasta, ¿cómo decirlo? Sin darle la mayor importancia. ¿Por qué? Porque al haber tanta diversidad de opiniones y de claro. doctrinas,
es como que vos estás acostumbrado a las diferentes posturas que se tengan respecto a. Claro, Entonces es vos como que ya sacar estás, tus conclusiones. ya es natural, ¿viste? Ah, mira, este piensa esto. Bueno, es una opinión más, ¿entiende? Entonces, lo meditamos, claro, lo meditamos, pero no deja de ser una opinión más. Entonces, como que vos ya estás acostumbrado a esa clase de diferencias que el evangelicalismo te ofrece, ¿no? Um, lo que a mí sí me golpeó fue cuando conocí el caso de los milagros eucarísticos. Eso sí me movió por dentro y me llamó a involucrarme realmente de lleno en lo que la doctrina es. ¿Por qué? Porque en el caso de la resurrección, y lo voy a hacer muy, muy resumido porque no quiero aburrir a nadie, en el caso de la resurrección se presenta un argumento, o podemos presentar un argumento que tiene que ver con cómo yo sé que es Dios el causante del milagro respecto a Jesús, cómo yo sé que es Dios aquel que por su poder sobrenatural levanta a Jesús de los muertos. Entonces hay que defender el caso de la fuente del milagro, ¿no? Hume presentaba el problema de que, bueno, más allá de que nosotros cedamos ante el caso de los milagros, debemos preguntarnos, bueno, ¿quién es el causante de estos milagros? Dado que todas las religiones tienen diferentes dioses y estos dioses pueden actuar sobrenaturalmente, ¿qué es aquello que pudo haber causado el milagro? Entonces, uno de los planteos que presentamos es, bueno, ¿en dónde y bajo qué circunstancias es que ocurre el milagro? Si el milagro ocurre, si primero hay un milagro evidente, hay un evento que no puede explicarse bajo los términos naturales, eh, y para nosotros es evidente que ha ocurrido, eso requiere una explicación. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué contexto es que dicho evento ocurre? Porque si el evento en cuestión ocurre dentro de un contexto cargado con significado religioso que apunta a, en este caso, el Dios cristiano, evidentemente hay un vínculo, hay una relación entre ambos, entre el evento que no puede explicarse bajo los criterios naturales con el contexto que nos dirige a un determinado Dios. Entonces, el caso de los milagros eucarísticos fue terriblemente importante para mí porque es evidente que había un cambio, en el hecho había un cambio, ¿se entiende? Había tejido humano, había sangre. Ahora, ¿en qué contexto se daba? En un contexto religioso cargado con significado que nos conducía a particularmente la Iglesia Católica. Y esta relación fue la que hizo un clic en mi cabeza porque la única teología que puede llegar a explicar los milagros eucarísticos es la teología católica, es la transubstanciación. Es aquel que dice, che, mirá, acá, a partir de la consagración, está Cristo presente real en el pan, en el vino. Entonces, dado que no hay otra corriente cristiana que ofrezca una explicación como la que ofrece el catolicismo, la única conclusión a la que uno puede llegar es, bueno, este hecho solamente puede ser explicado si es que el Dios del catolicismo está metiendo mano para causarlo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. El Dios del catolicismo, me dio mucha gracia. ¿Eh? Me dio mucha gracia el término de el Dios del catolicismo. Es que, Porque, es que, claro, a ver, porque dependiendo de la doctrina que nosotros sostengamos, es el Dios que estamos creyendo, ¿no? sí, sí, Hay, uno cree de que, bueno, el cristianismo, con todas sus expresiones, creen en un mismo Dios, y no necesariamente están así, porque cuando empezás a escarbar, de repente te encontrás con un Dios del calvinismo que es el creador del mal. Entonces, pará, ¿de qué clase claro, de Dios estamos hablando? ¿Se entiende? En última instancia estamos presentando un Dios distinto. sí. Sí, de hecho, yo a veces uso un poquito eso cuando estoy discutiendo en redes, y les digo eso, ¿no? O sea, porque siempre te quieren como convencer, ¿no? Entonces les digo, bueno, bien, vos crees eso. El Dios que yo creo no es así. Digo, todo bien, pero el Dios que yo creo no es así. Bueno.
Allá tú con Es tu cierto. vida. Sí, sí, totalmente. Y bueno, sí, sí que los milagros eucarísticos fueron los que te llevaron a considerarte católico definitivamente. Sí, 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 sí. Y Es, después de ahí, ¿qué pasó? Bueno, ya me explicas un poco que, que fue medio un caos, ¿no? Pero también este vínculo, ¿no? Con Jesús Eucaristía sobre todo, ¿no? Que supongo que para vos era como una dimensión nueva del vínculo con el Señor. ¿Qué pasaba a partir de ese momento en tu vida? bueno, siempre que cuento esto puede llegar a causar revuelo en algunos de los que nos escuchen, ¿no? Porque no es probablemente, o me he dado cuenta que no es la experiencia más común dentro del mundo católico, ¿no? Yo he visto y he compartido con personas que al abrazar la fe católica se mueren de ganas de comulgar, ¿no? La primera comunión es algo como que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, y que no se me malinterprete, pero yo no quería ya eso. Yo lo quería patear para más adelante, lo quería patear para más adelante. ¿Pero por qué? Para que nadie me malinterprete. De repente ya todo me hacía sentido respecto a eh, lo que era la Eucaristía, ¿no? Es Cristo realmente presente, es Cristo realmente presente, cuerpo, alma, alma, divinidad, ahí, presente. Esa clase de contacto y cercanía con Cristo, uno en el mundo evangélico no la puede experimentar, no la puede ni siquiera pensar. Uno se, uno tiene la esperanza de que estas lindas emociones que podés llegar a sentir por dentro son realmente el fruto de la presencia de Dios alrededor nuestro. Pero no hay nada real que te garantice que Cristo está de forma cercana bajo los límites espaciotemporales que nos toca vivir. No hay nada que te garantice que Cristo está realmente presente. ¿Se entiende? Es la ilusión y el deseo de que Cristo esté ahí, pero no hay nada real que a vos te garantice eso. Entonces, cuando realmente me convenzo de que la Eucaristía era justamente eso, la presencia real de Cristo, ya no algo simbólico, ya no algo meramente espiritual, sino algo real en toda la plenitud de la palabra, a mí me dio temor. Pero ¿por qué? Y hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo te va a agarrar temor? ¿No? Pero, ¿sabés lo que a mí me hacía recordar? ¿Viste cuando hay dos momentos del apóstol Pedro con Jesús que son muy interesantes? Uno es en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando los judíos empiezan a abandonar a Jesús, porque justamente Jesús da un sermón respecto a la Eucaristía, al pan de vida, y Jesús le dice a los apóstoles, ustedes también quieren irse, váyanse, o sea, yo tranqui, yo sigo con lo mío, ustedes si quieren, váyanse. Y Pedro que le responde, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿No? Entonces, Pedro sabía que la única opción viable para, 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 para su vida, para él, era Cristo. No había una alternativa, no había una opción B. Pedro estaba convencido de eso. Pero cuando vemos a Pedro con Jesús en el Evangelio de Lucas, en la pesca milagrosa, luego que se efectúa la pesca milagrosa, ¿cuál es la reacción de Pedro respecto a Jesús? Dice que Pedro se echa al piso y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Entonces, hay una extraña relación entre estas dos reacciones de Pedro. Por un lado, Pedro sabe que el único camino es Jesús y hay que seguirlo a Jesús, no hay otra, no hay una opción B. Pero por otro lado, le dice a su vez, apártate de mí que soy un hombre pecador. Entonces, por un lado, vos querés estar cerca de él, pero por otro lado, vos sos consciente de que si estás demasiado cerca, te quemás, te fundís por lo que vos sos. ¿Se entiende? Entonces, no sé, capaz que del otro lado son todos ángeles, arcángeles, y no tienen miedo a esto. Yo soy un vil pecador y me veía como un vil pecador, y si me acercaba a la santidad de Dios, ¿qué me garantiza a mí de que en el momento de tener un contacto con la Eucaristía no me caigo muerto? Literalmente. Y esto algunas veces puede ser chocante, porque vos decís, no, pero pará, la presencia de Dios tiene que causar gozo, esto está bien, pero por un lado, por el otro,
te da temor, un temor reverente por causa de la gloria de Dios. Entonces, yo me ponía a pensar y digo, ¿a mí qué me garantiza de que en el momento en el que tengo contacto con la Eucaristía no me caigo muerto? Por causa de la clase de pecador que soy. ¿Se entiende? Entonces, esa primera comunión fue algo extraña porque yo la quería patear para ahora, para la Pascua. Yo le dije al padre Javier Olivera de Rabasi, le dije, ¿lo hacemos ahora en la Pascua? Y me mira y me dice, ¿qué Pascua? ¿Qué Pascua? No, ahora, era en enero, ¿no? Y ahí tomé mi primera comunión y fue una experiencia muy, pero muy linda. Viví sensaciones que nunca en mi vida las había vivido, ¿se entiende? Pero es una mezcla de cosas y es maravilloso porque la, la presencia real de Cristo hace que te pongas las pilas en cuanto a la fe 1000 veces más. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay algo real, hay un contacto real con la santidad de Dios. O sea, es como esos ancianos, viste, que se acercan en el libro del Éxodo al monte que humeaba, que temblaba y decían a Moisés, sube tú y habla tú con él, porque si nosotros tocamos ese monte nos caemos muertos. Bueno, algo similar, viste, donde vos decís, che, loco, esto de la fe, esto del camino de Dios, esto de la santidad, me lo tengo que tomar realmente en serio, porque ya no es más un Dios que pretendo creer que está acá entre nosotros, no es un Dios que su presencia real está en el pan consagrado y que yo necesariamente para heredar vida eterna tengo que tener un contacto con él. No hay forma de esquivarlo, ¿se entiende? Entonces, ahí vos o te pones las pilas o te pones las pilas. No sé si me extendí demasiado, pido disculpas por la No, no, extensión. está perfecto, sí, 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 se entiende. Y está bien porque me estás aclarando pila de dudas que tenía con respecto a eso, porque claro, a mí a veces me cuesta un poco entender eso, cómo viven la fe en ese sentido. De hecho, era una de las preguntas que tenía que iba un poco por ese lado. A mí me gusta mucho muchas músicas de hermanos evangélicos y eso. También hay que escuchar música católica porque acá todos me empiezan a tirar hate, si no. Hay música católica muy buena. Y justamente a eso voy, es que yo me doy cuenta que se nota como eso, como esa distancia, si se quiere, que hay entre la adoración de unos y de los otros. Creo que el tener contacto literalmente con el Señor cambia como el vínculo con Él. No porque le faltemos al respeto ni nada, sino como que se hace una cosa como mucho más íntima y se siente como mucho más Vamos, cercano. a ver, tengo la libertad de que mis argentinismos los vas a entender, ¿no? Pido Perfecto. perdón si soy demasiado, si utilizo mucho término argentino, ¿no? De nuestra cultura, pero, a ver, eh, la vida de la fe es difícil, ¿no? O sea, somos tentados, muchas veces tropezamos, caemos, pecamos, ¿no? En el caso de la Eucaristía católica, yo no puedo esquivar el problema que acarreo con mi pecado. No lo puedo esquivar. En el culto evangélico yo me puedo hacer el gil, ¿entendés? Yo puedo presentarme ahí, cantamos lindo, levantamos las manos, lloro un poco, no necesito contarle nada a nadie, y me hago el gil y empieza el culto, termina el culto, me voy a mi casa y sigo tratando de convivir con esto que tengo dentro. En el catolicismo vos no podés hacer eso, no te podés hacer el gil. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la fe cristiana para heredar la vida eterna, el sacramento de la Eucaristía. Es fundamental, no lo podés esquivar. Y para poder ser parte de él, tenés que estar bien con Dios en términos de santidad. Entonces no hay forma de esquivarlo. Tenés que en algún momento asumir el problema que podés llegar a estar atravesando en cuanto a tentaciones, en cuanto a pecado y cosas por el estilo, hacerle frente como Dios manda y ya nomás hacerte el gil. Y el gil en cierto sentido, Sí, 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 sí. no pretendo que nadie se ofenda, ¿no? Pero es lo que pasa, o sea, en el mundo evangélico, no digo todos, que nadie me malinterprete, pero hay mucho de esto careteo. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando vos sufrís
una determinada tentación y caes en pecado, es muy difícil decirle a alguien, che, cometí tal pecado. Es terriblemente difícil. Es terriblemente difícil confesarlo, blanquearlo, decir, mirá, la verdad es que estas son mis tentaciones y cedí ante ellas. Es terriblemente difícil. Entonces, como no hay ningún tipo de problema, porque no se practica el sacramento de la confesión, porque la Santa Cena es distinto para ellos, significa algo distinto, no tenés la obligación de hacerte cargo de lo que te está pasando por dentro y que solamente Dios en tu intimidad saben respecto a vos, ¿no? Entonces vos la podés ir pateando, vos podés ir pateando la pelota hacia adelante, podés ir pateando la pelota hacia adelante. En el caso del catolicismo no podés hacer eso, no se puede. Y me parece que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y en el caso católico me parece que es donde es la forma en la que el católico vive su fe a través de los sacramentos, es una forma fascinante de sacarle la careta al diablo que te tiene preso en la soledad, en el secreto. Porque muchos, y puedo dar fe de esto, que muchos hermanos evangélicos viven años presos a un pecado y no ven la necesidad quizás de exteriorizarlo, de confesarlo y demás, y a causa de no poder confesarlo, hablarlo, blanquearlo, siguen presos del mismo durante años y terminan corrompiendo su vida y termina de mal en peor y cosas por el estilo y te vas de un camino oscuro a uno más oscuro. En cambio, en la fe católica, vos esto que ocurre en lo secreto, vos lo sacás, lo exponés, ¿entiendes? Y no hay mejor cosa que exponer al mismo diablo que está trabajando en tu intimidad y vos acá presentarte delante de Dios diciendo, Señor, estoy desnudo, yo soy esto. Es una extraordinaria manera de combatir todo ese trabajo psicológico que las huestes del mal pueden estar llevando a cabo en tu vida en el secreto, ¿no? Me parece que es fascinante. ¿Qué más? Creo que queda como bien claro eso, ¿no? Yo también tenía como un montón como de dudas también eso, cómo se vive del otro lado estas cosas, porque lamentablemente no tengo ningún amigo protestante como para preguntarle, entonces siempre me genera como curiosidad eso, y creo que en esto que contás queda tan claro cómo el Señor nos conoce, ¿no? Y sabe que somos tan frágiles y decidió dejarnos esto como para pastorearnos Él permanentemente y no dejar que Mira, sucumbamos. mira, seamos honestos. Todos nosotros nos hemos confesado, ¿no? Si Dios te diera la oportunidad de practicar la fe sin confesarte, ¿optarías por confesarte o no confesarte cuando caes en pecado? Creo que si somos honestos, lo más fácil es no confesarse. ¿Por qué? Porque una vez consumado el pecado, es como que, ¿cómo decirlo? Es vergonzoso, ¿no? El pecado es vergonzoso. Si no te causa vergüenza, hay algo que está mal, ¿no? Pero es vergonzoso el pecado. Entonces, a mí me parece que si Dios te diera la oportunidad de no confesar, de practicar tu vida cristiana, tu fe cristiana, sin el sacramento de la confesión, yo no sé cuántos se confesarían, porque es realmente vergonzoso el pecado. Ahora, fíjate qué interesante, porque Dios, al establecer, ¿no?, esta forma de vivir la fe mediante estos sacramentos, es como que vos le cortás la cabeza al diablo, ¿me entendés? O sea, aquello que te aprisiona ya no te aprisiona más, porque se le acaba el curro, diríamos los argentinos, ¿no? Porque el pecado se alimenta en lo oculto, en lo secreto. Cuando vos lo sacás de lo oculto, lo sacás de lo secreto, el pecado no tiene más en qué sustentarse, en qué apoyarse para seguir viviendo y haciendo daño en tu vida. Entonces el tema del secreto es clave y a mí me parece que este mecanismo es fundamental. Sí, sí, y creo que también el hecho de que, porque la confesión no es solamente ir y exponer mis faltas, sino que siempre acompañado de una luz, ¿no? De una guía, eh, que yo no sé, bueno, ya me vas diciendo que cada uno lo vive como en secreto, ¿no? Pero esa ayuda, salir a pedir ayuda en ese tipo de cosas que caí capaz es mucho más difícil.
che, te quiero pedir ayuda por esto. Por esto puntual que mira que vengo cayendo. Pero si es algo que ya sabes que lo tenés que hacer y que la persona que está al otro lado te va a entender porque está para eso, para escucharte y para guiarte, creo que también te va dando herramientas para Mira, seguir. te pido disculpas, te pido disculpas y avísame si es un tema que preferís no tocar y que lo pasamos, damos vuelta a la página, no tengo ningún problema. Tranqui, tranqui, Pero hoy por hoy, el principal mal que sufre el cristiano, independientemente de que seas católico o protestante, el peor mal que sufre respecto a pecado es la pornografía. La pornografía está destruyendo vidas por donde veas. No importa si sos protestante, si sos católico, al cristiano lo está derribando la pornografía. Y este pecado se consuma en el silencio, en lo secreto, en lo íntimo. La única forma de tratar este pecado es sacándolo a la luz, es exponiéndolo, es confesándose. Entonces, fíjate cómo ni siquiera bajo, o sea, en términos psicológicos, esto es admitido, tenés que hablarlo, tenés que buscar ayuda. ¿Cuánto más en términos espirituales y cuánto más el beneficio espiritual del sacramento instituido por el mismo Cristo? Entonces, fíjate cómo este sacramento es fundamental para hoy enfrentar uno de los peores males que sufre el cristiano. Fíjate el grado, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, yo diría que hasta casi, casi en algún punto, también por las cosas que se mueven en estos ambientes, hasta casi, hasta a veces, hasta es como un exorcismo hasta algunas veces, ¿no? Porque son cosas tan fuertes y tan dolorosas y que el maligno se agarra tanto que a veces se necesita algo como un sacudón que solo el Señor puede dar, ¿no? Para salir de ahí y sanar. Sí, sí, totalmente. Estoy mirando a ver algunas preguntitas, si tengo alguna otra preguntita. Si alguien tiene alguna pregunta, que ponga ahí. Eh, Tengo una pregunta re puntual A de ver. una duda que me surgió de un video tuyo que vi el otro día. No me acuerdo, tú estabas reaccionando a una reacción, pero no me acuerdo de qué. Creo que era de un pastor evangélico que reaccionaba al video, al documental del Papa, de ahora. Y en una parte ese pastor evangélico hablaba de, no me acuerdo bien exactamente, pero mencionaba a la teología del cuerpo. ¿Eso en el mundo protestante existe? Capaz es otra cosa y no es lo mismo que en la Iglesia Católica. No, no, no. A ver, el tema es, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Vos podrías preguntarme, ¿existe el sacramento de la Eucaristía en la iglesia protestante? Y mi respuesta sería sí. El problema es particularmente eh, qué escuela, a qué escuela estás haciendo referencia. Porque dependiendo de la escuela a la que hagas referencia, es el tipo de teología que hay detrás de ese título. Okay. Entonces, lo mismo pasa con la teología del cuerpo. Obvio, ¿hay una teología del cuerpo? Sí, claro, hay muchas personas y escuelas que presentan una teología del cuerpo. El tema es, bien, eh, ¿qué corriente teológica es la que está detrás? Porque muchas veces, pese a un título similar que se comparte, lo que está detrás es distinto, ¿se Claro. entiende? Por la diversidad doctrinal que hay en el mundo Claro. protestante. Bien, bien. No me queda esa duda porque, por lo menos para nosotros, un gran, que fue como el promotor de la teología del cuerpo, fue San Juan Pablo II. Si no conoces, te reinvito a que puedas leer un poco eso, porque es una maravilla, es una locura. Lo que hizo él fue como agarrar las revelaciones que quizás no se entendían, sobre todo después de la revolución sexual y todo eso, que empezaron a haber un montón de conflictos, y lo llevó de una manera súper cercana que nos hace, nada, como ver a Dios como de una manera súper nueva, súper fresca y nada, y es muy conocida en el catolicismo la teología del cuerpo. Por eso cuando yo lo escuché a un protestante decir teología del cuerpo, yo dije, ¿qué? Pero claro, seguramente sería otra cosa. Sí, sí. Tenemos unos minutitos todavía, si alguien tiene alguna pregunta, a ver si me ocurre algo más. Bueno,
capaz que nos cuentes un poco cómo viviste esta Semana Santa. Ah, a ver, um, hay pros y contras, ¿no? ¿En qué Bien. sentido pros y contras? Nadie se me adelante ahí a opinar. Hay pros y contras, ¿en qué sentido? Porque yo te puedo decir, fue una Semana Santa fascinante, pero cuando yo te empiezo a contar la forma en la que viví la Semana Santa, vos me vas a decir, pero te faltó esto, te faltó esto, te faltó esto, te faltó esto. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque yo estoy conociendo el mundo católico recién. Entonces, hay Claro, un montón sí. de cosas que me las pierdo. Entonces, yo te puedo responder, para mí fue fascinante, pero cuando vos ves cómo fue mi semana, probablemente para otros dices, pero estuvo re pobre. Y lo que pasa es que todo depende de cómo vos vas conociendo la fe, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo lo viste para vos? Para vos. Para tu bueno, corazón, la pa- revelación que el Señor te fue dando. pa- para, para mí, a ver, esto de las épocas especiales, de los días especiales, esto ya es algo muy personal, ¿no? Es algo muy lindo. A mí me encanta porque una de las cosas que antes de ser católico me atraían mucho del catolicismo, justamente era todo, toda esa pedagogía que hay detrás del símbolo, detrás del rito, ¿no? Entonces, como lo decía en uno de mis videos, eh, de repente lo que encuentro en estos eventos especiales, por así llamarlo, es que hay toda una predicación por medio de un rito que te conduce a Cristo. Y es explorar el Evangelio o vivir el Evangelio de una forma distinta. ¿Por qué? Porque uno viene acostumbrado a meditar en las verdades del Evangelio solo a través del oír la escritura dictada, predicada o mismo leída por vos, pero la única reflexión respecto al Evangelio es la reflexión intelectual por medio de oír la recitación del texto bíblico, ¿no? Esto es otra cosa completamente novedosa para mí. ¿Por qué? Porque mediante el rito es otra manera de predicar el Evangelio y es otro nivel de acercamiento con las verdades de la fe. Porque entiendo de que esto debe tener toda una explicación muy sofisticada que no soy capaz de poder dar, pero entiendo de que la persona es enseñada no solamente por medio de la lectura, sino cuando todos nuestros sentidos están en contacto y están vinculados a un determinado hecho, evento o tema particular. Cuanto más de nuestros sentidos estén involucrados con una realidad que está alrededor nuestro, mayor enseñanza vamos a poder recibir respecto a eso. Una cosa es lo que yo puedo recibir cuando me siento a leer la escritura, y otra cosa es cuando sobre el mismo tema puedo no solo leer la escritura, porque no le estoy restando importancia, sino que además viene toda una carga simbólica y ritual por medio de un culto y una realidad presente de Cristo que viene a confirmar todo aquello que uno aprende por medio de una reflexión intelectual, ¿no? Entonces, me parece que hay una poderosísima carga que yo me estaba perdiendo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso que decías de que capaz que no sabemos muchas cosas, lo que sea, creo que estamos todos, un poco más, un poco menos, estamos todos en ese camino, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Semana Santa, cada Semana Santa o cuando arranca la cuaresma, ¿no? Siempre me preparo para que el Señor me sorprenda en lo que quiera, ¿no? Porque creo que también el Señor va revelando en el corazón de cada uno diferentes cosas a lo largo de la vida, ¿no? Creo que es de las cosas lindas que es vivir con el Señor, que no se termina nunca, es sin fondo, y de nuestra iglesia también. Ahora se me está viniendo en este momento para recomendarte, que seguramente te puede gustar mucho, un documental que yo hace unos años lo vi, que es de EWTN, de no me acuerdo si es sacerdote o teólogo o algo de eso, que habla de un poco la Semana Santa y habla más que nada creo que del Triduo Pascual, que son jueves, viernes y sábado, y va explicando eh, todo cómo fue desde la última cena, todo simbologías súper específicas y cosas como se vivían en el judaísmo, por qué Jesús las hizo, todas cosas que se sabe que Jesús hizo, por ejemplo, en la última cena, y
por qué se llevan a cabo el día de hoy en algunas cosas. A mí, creo que son varios videos, son programas que se dieron en el WTN. A mí esos programas me volaron la cabeza. O sea, realmente Pasámelos por privado, por favor, eso me encanta, dale, te juro que eso me te encanta. va a gustar mucho, es muy lindo. Sí, sí. Lo voy a buscar y te voy a pasar. Gracias. Porque nada, qué lindo. Bueno, no sé qué más. En realidad, como que cuando veo tus videos eso me surgen muchas cosas. O esto como de comentarte eso cuando preguntas cosas. Es como que, ay, quisiera decirle esto. ¿Qué más era? Bueno, después, cuando hiciste el video de la Virgen de Guadalupe, que tuviste tu gran descubrimiento, y me llama mucho la atención que los protestantes no sepan ese detalle. Porque No, supongo que no, si vos no lo y, conocías, seguramente no se debe de conocer mucho. De y que, posta te digo, o sea, cuando hago reacciones son genuinas, ¿viste? O sea, sí, porque la se gente nota. dice, nada, dale, me estás chamullando simplemente. Bueno, por dar un ejemplo, a mí me vienen hablando mucho del Padre Pío, Padre Pío, Padre Pío, ¿viste? Conozco lo que creo que, o capaz que me lleve una sorpresa, conozco, creo, de forma muy superficial lo que la mayor parte de la gente conoce. Pero no me quiero meter en ese tema porque estoy pidiendo de que me manden algún video, viste, bien copado, que nos explique realmente quién era el Padre Pío, lo que había hecho y por qué es tan conocido, etcétera, para reaccionar, viste, porque estas cosas me parece que también dejan una gran lección para todas aquellas personas que quizás nunca lo han meditado eh, antes, ¿no? Porque son cosas que vos en el mundo evangélico ya de antemano las descartás, o sea, ni siquiera te sentás a considerarlas, las descartás de antemano. Entonces, me parece que estas reacciones también son un buen recurso para que juntos podamos reaccionar, ¿no? Que juntos nos llevemos esta sorpresa de qué es. Es una, puede servir, puede no servir, no sé. Dios nos viene de alguna manera dando buenas noticias respecto a lo que venimos haciendo a través de algunos testimonios, pero bueno, es una forma de comunicar la fe, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y te iba a decir que algo yo creo que no decía en ese video que tuviste, eh, que se descubrió hace bastante poco también, que la Virgen de Guadalupe también se descubrió que tiene música. Me gusta mucho ese video, yo siempre lo miro y termino llorando porque me emociona mucho. Así que si querés también te lo paso para que lo mires. Me spoileaste. Vos lo que tenés que hacer es, mirá, mandame el link, tenés que mirar esto. No me No, lo spoilees no te porque explico cómo se da ni nada, yo solamente dale, dale. Pero va por ahí. Explica eso y cómo se descubrió eso. dale, No refleja pásamelo también. nada, pues. Mirás el video. Este, sí, sí. Y después otra cosa, Aaron, ¿qué más te puedo aconsejar? Algo que a mí me llevó mucho cuando yo arranqué mi vida de fe, yo empecé como a caminar más conscientemente mi vida de fe hace algunos años. eh, yo miraba muchos testimonios y cosas. Y en todo eso llegué a el testimonio de la doctora Gloria Polo, no sé si la escuchaste nombrar. Gloria Polo es, me la nombraron. Es una señora que estaba en la tele o estoy equivocado? Capaz, No, no sé, creo que no. me la nombraron. En varias oportunidades Capaz que me sí. recomendaron ver el testimonio, Es muy pero impactante ese no sé, no testimonio, sé. capaz que sí. Sí, sí. Eh, o sea, es el testimonio de ella que, o sea, sin spoiler, o sea, como general, a ella le cae, ella muy atea, muy protestante con el tema del feminismo, el comunismo y todas estas cosas, muy atea y anti-iglesia, y en un momento le cae un rayo y está unos días en coma, y ella lo que cuenta es su experiencia que tuvo ahí, que cuenta que estuvo al borde del infierno y cómo el Señor, la misericordia del Señor la sacó, y cuenta un montón de cosas que ella vio, ¿no? En el libro de su vida que el Señor le mostró. O sea, es su testimonio, no es algo que la iglesia diga esto es así o no es así, pero realmente yo creo que lo que ella cuenta va muy acorde con, o sea, no contradice nada de la doctrina ni nada, entonces creo que está muy interesante. Y una de estas cosas que explica puntualmente, que a mí me fue muy como para despertar también mi devoción porque soy Eucaristía, es ese misterio de lo que tú explicabas de cómo no nos morimos cuando estamos adelante de Jesús, Eucaristía. Es muy lindo. Ah, ok, ok.
lo voy a chumear, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Así que nada, te tiré un montón de material ahí. Este, Bueno, así que a ver si hay alguna otra preguntita. Mm, no, creo que las preguntas que hay ya como que se han contestado. bueno, Va a quedar guardado el vivo porque después me preguntan. Este, cartelito. hola. Sí, me he soltado un cartelito. Ah, ok, Este, del ok. tiempo de Instagram en el momento menos oportuno, pero ahí volvemos. A ver si han hecho alguna pregunta por acá en los comentarios. No, creo que no, ¿no? Bueno, no hay Bueno, problema. podemos ir cerrando todo, igual ya estamos en la hora, Dale. así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy lindo, muy linda la conversación, me encanta conversar de estos temas. Así que nada, espero que les Bueno, sirva a muchos también. muchas gracias a vos por la invitación y bueno, será hasta la próxima. Sí, sí, totalmente. Chau, Bueno, chau. muchas gracias y saludos a todos. Chao, chao.